cómo se armó el tema del autogolpe. Porque también hay que llegar a la verdad de los hechos y quiénes estuvieron involucrados en ese hecho. No solamente fue la lectura de un discurso pretendiendo acabar con la democracia. ¿Quiénes estaban? ¿Cómo estaban? José Miguel Hidalgo, logró ver de cerca quiénes habían entrado al Ministerio de Defensa el día anterior al golpe. Y se encontró con varias revelaciones. Tiene que ver con mandos militares y tiene que ver con dirigentes sociales. Vamos con la nota. ¿Qué pasó aquí, en el Ministerio de Defensa, el día del autogolpe? ¿Usted estuvo el día del golpe en el Ministerio de Defensa? Conozca la historia nunca antes contada y las visitas que aún no conocíamos. A mi estimado Montoya. No solo en el despacho del expresidente Pedro Castillo se habría gestado el autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Punto Final logró acceder a información que extrañamente se había perdido, pues el sistema de ingresos y salidas del ministerio, curiosamente, se malogró el 6 y 7 de diciembre. Un golpe de Estado no se puede gestar ni ejecutar sin el apoyo de las Fuerzas Armadas o de algún grupo armado. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia. El 6 de diciembre, un día antes del golpe, el excomandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán, fue a Palacio de Gobierno. ¿Qué hacía allí? Walter Córdoba es el mismo general que aparece en estos videos con el presidente Castillo. También es el tío del cadete denunciado por violación en estado de inconsciencia en la casa asignada al general Córdoba en Chorrillos, conocida como la Casa Blanca. Pese a esas y otras denuncias, Córdoba se mantenía como comandante general del ejército durante el gobierno de Pedro Castillo. A las 9:31 de la noche de ese 6 de diciembre, llega a Palacio de Gobierno el recientemente juramentado ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Tenía un día en el cargo. Es allí cuando se entera que Córdoba, supuestamente, quería renunciar. Él lo presentó por motivos personales, de querer descansar, y se le aceptó y se nombró al general David Ojeda, ¿no? ¿Se sentía confiado usted en ese comandante general del ejército? Bueno, de hecho se aceptó sin ningún problema su renuncia. Como digo, las razones de él para renunciar las conoce solamente él. Pero horas antes, Bobbio había recibido visitas en el piso 12 del Ministerio de Defensa. En ese piso está el despacho del ministro, un lugar donde es muy difícil acceder y solo se puede ingresar con la venia del mismo ministro. El 6 de diciembre, al promediar las 4 de la tarde, ingresó un grupo de personas, entre civiles y militares. Pero hay 3 de ellas que llaman la atención. El primero en la lista, Willy Montoya Quispitongo. ¿Quién es Montoya? Sí, es el que dirige a todo este grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas que atacó a la policía en la marcha denominada Toma de Lima. También fue un caserito de Palacio de Gobierno. Siempre estuvo cerca al presidente Castillo. Para el expresidente, Montoya, el dirigente de las marchas, no era un desconocido. A mi estimado Montoya, la demanda que históricamente ha sido postergados y a seguir trabajando por el Perú. Fuerza. Montoya figura en la lista de ingresos a la oficina del ministro Bobbio, un día antes del golpe, pero según el documento, él no fue solo. Un minuto después ingresó al despacho del ministro Lely Marlene Guerra Morales, dirigente y también miembro del grupo de licenciados que ha estado en las protestas tras el autogolpe. Pero ¿cuál es el problema?
es que los organizadores de las marchas figuran como visitantes. Sin embargo, el exministro lo niega. Fue un señor llamado Montoya Cuspicondo, lo fue a visitar el día 6 al Ministerio de Defensa. Era el dirigente de la toma de Lima, era un licenciado de las Fuerzas Armadas. Eso queríamos confirmar, si es que llegó a reunirse con él. Absolutamente nadie, absolutamente. ¿No se reunió con él? 100%. Hay una tercera persona que, según este libro, ingresó al despacho del ministro. Se trata de Olga de los Milagros Juárez Villegas, ex candidata al Congreso por UPP, partido que apoyó a Antauro Humala. En total fueron 3 civiles que figuran como visitantes del ministro: Willy Montoya, Olga Juárez y Lely Guerra. Buscamos a todos en sus direcciones consignadas ante RENIEC, pero nadie respondió. Solo la ex candidata Juárez nos envió por Twitter un texto en el que menciona que ese día fue a visitar al ministro Bobbio y que él la consideraba la candidata más fuerte para ser la nueva jefa de prensa del ministro. Si yo hubiese hecho algo malo, aunque sea una gota de malo, ¿no? Yo aceptaría mejor, pero no he hecho nada malo. Bobbio niega que haya estado detrás de cualquier planeamiento del golpe de Estado. Él mismo cuenta que la noche del 6 de diciembre se entera que el jefe del ejército, el general Córdoba, quería renunciar. El 7 de diciembre, día del autogolpe, amaneció muy temprano. El ministro Bobbio mandó a llamar a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas a su despacho. A las 6 de la mañana se reunieron en el piso 12. Cuando terminó la exposición de los comandantes generales, solo uno de ellos se quedó con el ministro Bobbio. ¿Quién era? Sí, Walter Córdoba, el entonces jefe del ejército. Bobbio y Córdoba se dirigieron a Palacio de Gobierno minutos antes de las 9 de la mañana para presentar la renuncia de Córdoba al presidente. Pero ocurrió algo extraño. Hasta ese momento, Pedro Castillo aún no había leído el discurso del autogolpe. Sin embargo, la esposa del general Córdoba colocó un mensaje en sus redes sociales que dice: «Tú eres un soldado de la patria. No permitas presión de ningún indeseable, menos hoy». ¿A qué presión se refería si supuestamente nadie sabía que se venía un golpe de Estado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba buscando al general Walter Córdoba. ¿De parte? Soy José Miguel Hidalgo. Bobbio regresó a su despacho porque tenía que reunirse con alguien importante. ¿Usted estuvo el día del golpe en el Ministerio de Defensa? El actual titular de Defensa, Jorge Chávez, estuvo ese día en el piso 12, esperando al entonces ministro Bobbio. Tomo el ascensor que ustedes ven ahí a las 10:30 de la mañana y me hacen ingresar por esta ruta que ustedes pueden ver. ¿Qué piso es este? 12. Es el despacho. El piso 12, el despacho. Okay. Y el cual, para ingresar acá, tiene que ser autorizado por el ministro de Defensa. No aparece en la lista. Acá tengo la lista y no está. Como te vuelvo a repetir, yo era un invitado y por lo tanto no es mi responsabilidad si me registraron o no. Y de acá he ingresado hacia esa sala. Me abren la puerta y yo me ubico acá. ¿Usted estaba solo en esta oficina? Solo en esta oficina. En ese momento, Córdoba estaba inubicable. No contestaba el teléfono. Nadie sabía dónde estaba. Minutos antes de las 11 de la mañana, el actual ministro Chávez Cresta consiguió conversar con Gustavo Bobbio. Bajo por el ascensor, él me ofrece ser parte de su gestión como director del CAE. A lo cual yo le digo que no acepto, porque estaba en disonancia con la política del gobierno. Quizá una propuesta de trabajo extraña, ¿no? En un ascensor se lo proponen. Claro, es que él dice que estaba apurado y que tenía que salir. Entonces yo lo acompañaba. A mí también me pareció extraño. ¿Ya? Pese a que el actual ministro de Defensa no figura en la lista de visitantes, sí aparece en el registro manual del piso 12. Bobbio volvió a salir hacia Palacio de Gobierno. Al mismo tiempo, en Palacio, empezó a gestarse el escenario para el autogolpe. La ex premier Betsy Chávez estaba en Palacio desde las 9:57 de la mañana. Estuvo esperando en el Salón Dorado hasta que le abrieron la puerta del despacho presidencial. Organizó todos los detalles que el expresidente Castillo le había pedido. Sin luz no puedo salir. Sin foco. Ese foco mucho me... El foco. En estas imágenes se ve a Castillo mirar mucho al costado, hacia donde aparece la entonces premier Chávez. Repasa el discurso, casi como si lo memorizara. Se acomoda en la silla, suspira, lee, relee.
Ahora sí, está listo y lo confirma con un peculiar gesto. Ahí está Salas. Sí, todo estaba en 80. Un ratito todavía, espérate. ¿Lo hacemos pasar? Después todavía, después. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones. Según la Fiscalía, Castillo, tras dar el autogolpe, se da la mano y saluda a Betsy Chávez y Aníbal Torres. Y usted se entera en el carro. Claro, viendo que está a las 12:03. Ahí está. Ahí está. En el Twitter de Latina se entera. Así es. El hablar durante 4 o 5 minutos con un ministro de Defensa, en cualquier circunstancia, eso no amerita especular de que yo estoy armando o planificando un golpe de Estado. Apenas se dio el discurso, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, convocó a los jefes de la Marina, Fuerza Aérea, Policía y Ejército. Solo uno de ellos era inubicable: Walter Córdoba, el jefe del Ejército. ¿Dónde estaba? Pues según nuestras fuentes, recién fue ubicado y contestó el teléfono a la 1:08 de la tarde. Estaba en el piso 6 del cuartel general del Ejército. Es decir, recién respondió el teléfono cuando Pedro Castillo ya había sido detenido por la policía. Buenas tardes, un comunicado rapidísimo. Confíen en su policía, confíen. ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar todo el apoyo al Congreso? Otro detalle importante en la fotografía es que la silla del jefe de la policía estaba siendo ocupada por el general Vicente Álvarez y no por el general Raúl Alfaro, quien estaba con descanso médico por COVID. Hasta ahora no hay una explicación sobre por qué falló el sistema de visitas del ministro de Defensa el día del autogolpe y por qué dirigentes de las marchas llegaron al MINDEF un día antes. Cualquiera no puede entrar. Acá, para ingresar a este despacho, es con autorización del ministro de Defensa. Entonces debería tener conocimiento un ministro si es que hay personas que figuran que ingresan. Pero por supuesto, que debe de responder las razones y las circunstancias de haber venido esas personas a las cuales usted está aludiendo, le corresponde al ministro de Defensa de ese entonces, el general Gustavo Bou. Eso queríamos confirmar, si es que llegó a reunirse con él. Absolutamente nadie, absolutamente. ¿No se reunió con él? 100%, no. Claro. Fallas en el sistema. Pasamos por acá. Mensajes por redes sociales antes del discurso. El rompecabezas, poco a poco, se va armando.